Bueno, muchachos, en el video de hoy les voy a explicar todo lo concerniente al movimiento relativo. Hay una cosa que es bueno aclarar. Primero, todo lo que tiene que ver con este movimiento, es decir, lo que tiene que ver con que se dice, bueno, es un movimiento relativo, es porque depende del sistema de referencia. ¿Ok? Así que si se habla de un movimiento con respecto a la Tierra, pues vamos a tener un movimiento con respecto a la Tierra. Los movimientos que ocurren con respecto a la Tierra podemos hacerlos también, una descripción apropiada, desde la Luna, desde el Sol, desde cualquier punto que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Bien, resulta que a los físicos y filósofos les interesó hace bastante tiempo, y hasta hace muy poco de hecho, describir un sistema de referencia que fuera absoluto. Ese sistema absoluto, el más apropiado, por supuesto, porque es lo único que se tenía la noción, no tenía ninguna clase de movimiento, era el espacio aparentemente vacío. Resulta que esos sistemas de referencia ancestralmente se tomaban con respecto a una sustancia que tenía bastantes características contradictorias, por decirlo así. Esa sustancia se conocía como el éter. El éter como sistema de referencia se debatió bastante, y se hicieron unos experimentos para probarlo, de hecho, que fue la intención en un inicio. Los experimentos del éter los realizaron dos científicos, más o menos por allá en 1943. Los hicieron Michelson Morley y ellos lo que hicieron fue un interferómetro. Sería bueno que revisaran si quieren qué es el interferómetro de Michelson y Morley. Básicamente ellos decían, bueno, la Tierra se está moviendo con respecto al éter. El éter, como es una sustancia, y la luz en sustancias, ya se ha probado que en el vidrio, en el diamante, etc., pues se mueve a una velocidad diferente dependiendo de su índice de refracción. Bien, si esa sustancia existe y se está moviendo la luz a través de ella, si yo coloco el interferómetro, digamos, a la línea en la que estamos rotando la Tierra, se debería mover a una velocidad diferente la luz que si va en contra. ¿De acuerdo? Así que el interferómetro lo pueden buscar en internet, fue un poquito curioso, bastante bueno. Ellos esperaban pues que como la luz ya recorriera caminos diferentes, en un lado estaba un poquito más retrasado que en el otro, pues pasaba como pasa con muchas ondas, interfiere y se crean unas líneas que se pueden medir, y con el experimento montado, sabiendo cuál es la separación entre las líneas, se puede saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Bien, lo que encontraron fue sencillo, simplemente la luz no interfería, es decir, la luz no se está moviendo en ninguna sustancia, el éter no existe y el concepto del vacío como tal se creó. ¿Okay? Hay otros sistemas de referencia, por ejemplo, los que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. La Tierra es un sistema de referencia. Bien, es decir, movimientos, no sé, un avión se mide con respecto a la Tierra, un automóvil se mide con respecto a la Tierra, la migración de los patos se mide con respecto a la Tierra. Muchos de los objetos de nuestra vida cotidiana se están midiendo con respecto a la Tierra. Para medidas nucleares, por ejemplo, o cosas en las cuales queremos mirar
desplazamiento de electrones, cómo es que el electrón se mueve, cómo interacciona con otros átomos, etc. Los núcleos de los átomos se consideran sistemas de referencia. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Sencillamente porque el electrón tiene una energía con respecto al núcleo de 3 órdenes de magnitud de diferencia. Es decir, los núcleos para el electrón son completamente estáticos. Mientras el electrón saltó de su núcleo original, pasó a los núcleos vecinos, dio un recorrido de miles de núcleos y llegó hasta otra estructura donde encontró otros materiales diferentes y allá se acomodó, se sintió cómodo. El núcleo del cual él pertenecía ni siquiera se ha movido. Y si se ha movido es algo casi imperceptible desde el punto de vista del electrón. Por supuesto, si nosotros miramos, pues los electrones se propagan a una velocidad impresionante, casi que la velocidad de la luz. Y los núcleos se están moviendo también a una cierta vibración, pero pues eso es con respecto a nosotros, ¿de acuerdo? Con respecto al átomo, pues los núcleos, perdón, con respecto a los electrones, los núcleos sirven muy bien como sistema de referencia. Ok, y finalmente, para medidas de tipo astronómico, hay algo llamado estrellas fijas. Bien, esas estrellas fijas, no es que estén fijas exactamente, pero son estrellas bastante distantes que no se mueven unas con respecto a las otras con el giro de la Tierra o las observaciones que se quieran hacer. Nosotros utilizamos una de esas, la estrella polar norte, para observaciones acá dentro de la Tierra, porque pues es una estrella que siempre está básicamente en la misma posición del cielo. ¿Cómo funciona? El eje de rotación de la Tierra debe coincidir completamente con la posición de esa estrella. Por eso es que se considera como una estrella fija y se utiliza. Para otras observaciones astronómicas, por supuesto, tienen más. Esas estrellas pues, pueden estar rotando con respecto a la Tierra, pero unas con respecto a las otras no. Entonces forman, por ejemplo, un triangulito o una línea recta en el espacio que nunca va a cambiar sus dimensiones, nunca se va a elongar, por decirlo así, o nunca va a rotar una con respecto a la otra. Y con respecto a esas medidas es que empezamos a hacer descripciones del resto de cuerpos celestes. ¿Ok? Es decir, acá tenemos bastantes escalas. Miren que la primera escala de la Tierra como eje de referencia es una escala más cotidiana, por así decirlo. Esta que tenemos acá es nanométrica. Y la otra, pues dependiendo de lo que queramos medir, años luz, parsec, lo que sea, puede verse como una escala estelar. ¿Listo? Lo importante es que todas estas descripciones me cumplen a mí con diversos sistemas de referencia. Es decir, siempre necesito algo con lo cual yo hacer la descripción de algún otro fenómeno. Ok, vamos a explicarlo de manera general. Ok, para hacer esta explicación de manera general, lo primero que voy a hacer es un eje de referencia que me vaya a servir a mí para plantear la descripción de dos cuerpos. Ok, ya que tengo un sistema coordenado X, Y, Z bastante estándar, común y corriente, lo que voy a hacer es definir dos cuerpos que voy a colocar sobre él y voy a hacer la descripción de ellos con respecto a mi origen de referencia. Acá tendríamos el cuerpo A y acá tendríamos el cuerpo B. ¿Ok? Así que para hacerlo con respecto a mi sistema de referencia, mi origen de coordenadas, primero le voy a colocar un nombre. Yo creo que como es un observador, simplemente con la letra O me basta. Ahora, desde este sistema de observador O, que lo llamo así con su punto desde el origen, voy a trazar vectores de posición hasta A y hasta B. La forma adecuada de nombrarlo sería el vector posición R sub A para A
y el vector posición R sub B para B. ¿Listo? Así tenemos la posición desde el origen de coordenadas hasta A y desde el origen de coordenadas hasta B. Ahora, a mí me interesa hacer una descripción desde los dos sistemas que tenemos ahí, tanto desde A hasta B o de B hasta A, y poder intercalarlos conforme yo quiera. Voy a proponer primero un vector. Cualquiera de los dos lo voy a suponer que va a ir desde A hasta B. Listo, ya tengo mi vector. Ese vector todavía no sé cómo llamarlo, pero sé que va a ser un vector de posición. Le voy a colocar simplemente R. ¿Listo? Ok, hay una forma sencilla de saber cómo voy a yo llamar esos vectores y cuál es el orden apropiado que debería darles. Yo no sé exactamente cuál sea el nombre que le va a colocar a ese vector, pero sí sé hacer sumas vectoriales. Es decir, yo sé que puedo sumar este vector que viene acá, que tiene una cola en el origen y tiene una cabeza en A. ¿De acuerdo? El siguiente vector tiene cola en A y la cabeza en B. La suma de esos dos vectores debería darme el vector que está abajo. Al fin y al cabo es una suma vectorial. ¿Cómo lo hacemos escribiéndolo? Simplemente voy a colocar que el vector R sub A más mi nuevo vector R va a ser igual a el vector R sub B. Perfecto. Ahora, lo que me resta hacer es despejarlo. Me interesa saber qué es ese vector R. Bien, voy a colocar entonces R igual a R sub B menos, que va a pasar al otro lado a restar, R sub A. ¿Listo? Fíjense en los índices cómo me quedaron de la resta. Ojo, al ser una resta estos índices no conmutan. Quiere decir que este vector de R sub B menos A es diferente de R sub A menos B. El orden me sirve a mí para nombrar también el vector. Y automáticamente podemos enunciar una definición para ese vector de posición. El vector R sub B hasta A es el vector de posición de B visto desde A. ¿Ok? Como es un vector de posición y podemos hacer lo contrario, ¿no? Podemos describir a visto desde B. Va a ser exactamente el mismo vector, pero va a estar en sentido contrario. ¿Cómo lo podemos definir? Podemos definir, básicamente va en la misma línea. Aquí en verde, las flechitas. Es un vector que va en dirección opuesta. Quiere decir que viene desde B hasta A y lo voy a llamar R sub A B. ¿Listo? Ok, los dos vectores tienen la misma magnitud. Los dos vectores tienen el sentido opuesto. Puedo llegar a escribir eso como una ecuación vectorial en la cual voy a decir simplemente que R sub AB como vector es el opuesto de R, B, A, vector inverso. ¿Listo? Ok, ya tenemos una posibilidad de describir la posición del movimiento relativo. Bueno, por ahora solo tenemos posiciones, ¿no? Desde un observador o otro, simplemente lo único que necesitamos es tener una descripción bastante tradicional desde un origen de coordenadas. Supongamos que estas partículas
no simplemente están ahí quietas flotando en el aire, pueden llegar a tener una velocidad y una aceleración. Listo, coloqué vectores de velocidad y aceleración para cada uno de ellos completamente aleatorios. No tienen ninguna clase de relación especial. Nosotros sabemos que el cambio de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Y el cambio de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Podemos escribir lo siguiente. Tenemos acá que el cambio de la posición de v con respecto al tiempo va a ser igual al cambio de la posición de v con respecto al tiempo menos el cambio de la posición de a con respecto al tiempo. ¿Listo? Recuerden que cada uno de estos cambios de la posición con respecto al tiempo son las velocidades. Es decir, aquí tendría simplemente la velocidad de v menos la velocidad de a. Esto que tenemos al lado izquierdo de la ecuación debería ser también una velocidad. Al fin y al cabo estamos igualando y tenemos un cambio de posiciones con respecto al tiempo. Bien, esa ecuación completica me podría quedar más o menos así. La velocidad que va a medir del objeto B visto desde A es exactamente igual a la velocidad que tenga el objeto B menos la velocidad que tenga el objeto A. También vamos a tener que la velocidad con respecto al tiempo, pues debería darme a mí relaciones de aceleración. Entonces, primero vamos a tener la derivada de esta velocidad de v con respecto a como vector con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de la velocidad del objeto v con respecto al tiempo menos la derivada de la velocidad del objeto a con respecto al tiempo. ¿Listo? ¿Qué va a ser exactamente esta derivada de la velocidad de v y de a? Pues va a ser simplemente la aceleración del objeto v y la aceleración del objeto a. La derivada de la velocidad de v que se mide desde a va a ser simplemente la aceleración de v que se mide desde a como vector igual a la aceleración del objeto v menos la aceleración del objeto a, las dos como un vector. Perfecto. Ok, mira algo importante. Si alguno de los dos objetos se está acelerando, vamos a tener una aceleración relativa entre los dos. Y miren que la aceleración es exactamente la misma como vector, pero va a ser en sentido opuesto. Recuerden que en el dibujo tenemos relaciones de esta manera. Bien, esos vectores de aceleración se pueden relacionar así, como un vector de aceleración de v medida desde a. No tiene mucho sentido colocar la ubicación del vector, pero pues los tres forman un triangulito. El vector de aceleración de v medido desde a. Perfecto. Esta relación también me va a cumplir para la velocidad, lo que quiere decir que vamos a tener un vector de velocidad que va a ir desde A hasta B, es decir, un vector de la velocidad del cuerpo B descrito desde A. ¿Ok? Como les digo, estos triángulos no son exactamente una descripción que se puede hacer si lo colocamos los vectores de velocidad y aceleración a cada objeto, pero como es un vector podemos hacerle todas las operaciones de traslación que queramos. Esta relación de triángulos sí me va a cumplir tanto para la velocidad
como la aceleración, sin importar qué tipo de triángulo sea. Esta medida de la aceleración relativa de una vez me está indicando a mí que va a haber una aceleración que va a describir a A medida desde B. Quiere decir que vamos a tener un vector de aceleración de la misma magnitud en sentido contrario. ¿Ok? En movimientos en los que se tiene una aceleración centrípeta, esa descripción se hace desde la persona que está estacionaria, totalmente quieta en su sistema de referencia circular. La persona que está en el automóvil, por ejemplo, si estamos haciendo la descripción circular, va a observar el mismo vector de aceleración pero en sentido opuesto, es decir, una aceleración debido a una fuerza ficticia. Bien, vamos a tener una aceleración hacia el centro de la curvatura como centrípeta y una aceleración hacia afuera de la curvatura en el otro objeto que va a ser una aceleración centrífuga, completamente dependiente de quién está haciendo la observación. Otro movimiento relativo que merece tener su propio nombre es el movimiento relativo a traslación uniforme. ¿Por qué? Porque son bastantes los procesos aquí en la Tierra o en el universo, no son tan complicados, en los cuales simplemente los dos cuerpos se mueven a una velocidad constante o los dos cuerpos tienen la misma aceleración. Podemos tener dos objetos sobre la Tierra que se muevan uno a velocidad constante con respecto al otro y cumpliría con esto. ¿Por qué? Porque los dos tienen una aceleración, sí, la aceleración de traslación de la Tierra y también la aceleración de rotación de la Tierra. Pero uno con respecto al otro, pues se están moviendo con velocidad constante. Bien. Es importante notar que si acá tenemos rotaciones, automáticamente vamos a tener un movimiento acelerado. Lo que tenemos es dos observadores. Vamos a definir un observador O y un observador O'. Se van a mover uno con respecto al otro con un movimiento de traslación uniforme a velocidad constante y no van a rotar, ¿de acuerdo? Esto con el fin de evitar aceleraciones, ya sea aceleración de movimiento lineal o aceleración de tipo rotacional, lo cual me generaría aceleraciones centrípetas. ¿Esto qué conlleva? Pues que el observador O va a ver a O' moverse con una velocidad V, simplemente puede ser en X, o en Y, o en Z, pero una velocidad que va a tener una cantidad vectorial, podemos definirla como positiva. ¿Ok? El otro objeto, el O', va a ver a O moverse con una velocidad exactamente igual en magnitud, pero en sentido opuesto. Acá tengo dos ejes, el eje O, el observador, y el eje O', ¿de acuerdo? Ambos tienen los ejes X, Y, Z. Miren que reorganicé los ejes para tener una dirección de X preferente, ¿de acuerdo? Lo único que hice fue reorganizarlos un poquito. El producto cruz acá sigue siendo exactamente igual al que nosotros conocemos. Lo único que necesito definir acá es qué van a analizar los dos observadores, el observador O y el observador prima. Así que voy a colocar por aquí en cualquier punto un objeto A, que es el que voy a analizar con los dos. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a colocar un vector de posición desde cada eje hasta A. Los vectores desde el eje de referencia O y de O' hasta el objeto A los vamos a llamar simplemente como R desde O hasta A y R', ya que estamos observando la posición desde el eje de referencia primado. Ok, el eje de referencia primado va a tener una velocidad constante, al fin y al cabo ya lo definimos arriba y ya sabemos cómo es la dirección de la velocidad. Miren que el eje de referencia O, este que tenemos acá, va a observar a O' moverse con una velocidad V. Es decir, ya definimos una dirección de esa velocidad y va a ser sobre el eje X hacia la derecha. ¿Ok? Así que voy a colocar esa velocidad sobre el eje de referencia. Va a ser la velocidad V hacia la derecha. Hay otro vector que debemos definirlo y va a ser el vector de posición de los dos. Es decir,
¿cómo vamos a tener la posición de O' vista desde O? Al fin y al cabo necesitamos saber cuál es la distancia que los separa a los dos. Ese vector lo vamos a colocar y lo vamos a llamar simplemente como un vector de posición más. Simplemente va a ser el vector R, pero ojo, es el vector de posición de O' visto desde O. La suma de esos tres vectores de R sub O' más R' debería ser igual a R, el que está arriba. Así que podemos colocar esa ecuación en forma vectorial. Sería entonces el vector R, que va a ser igual a R O' más R'. Nosotros recordamos antes que teníamos simplemente que la posición para un movimiento a velocidad constante era la velocidad constante por el tiempo más una posición inicial. Acá podemos aplicar un pequeño truquito que me va a simplificar bastante las ecuaciones. En un instante t igual a 0, los dos encontrarán la misma posición. ¿Qué quiere decir? Que puedo eliminar esta velocidad inicial y simplemente la posición entre los dos va a ser igual a velocidad sub 0 por t. Ese es mi reemplazo que voy a efectuarlo acá en este vector. Me quedaría entonces r igual a la velocidad inicial, ojo, como vector por el tiempo más el vector R'. ¿Listo? ¿Qué es este vector de velocidad inicial? Como estamos viendo en el dibujo, ese vector va en dirección del eje X. Así que lo único que tendríamos que cambiar es ese vector v sub 0 va a ser igual a v sub 0 magnitud en dirección Y. Con eso podemos tener una serie de transformaciones para cada una de las posiciones. Por ejemplo, este vector de posición ya me dice qué sería R con respecto a R'. Podríamos escribirlo para X. Para X tendríamos X igual a la velocidad inicial en X, que sucede ya es en X, y de hecho es toda la que tenemos, porque va en dirección Y, por el tiempo más la posición que él va a medir en X', es decir, X'. Para Y vamos a tener Y igual a la velocidad inicial en Y de mi sistema de observación es igual a 0. También lo es para Z. Y igual a Y' y Z igual a Z'. Quiere decir que si teniendo coordenadas de X, Y y Z', lo único que tenemos que hacer es hacer estas tres transformaciones. Hay otra transformación, puede parecer un poquito redundante, pero se hace a nivel histórico, por así decirlo, y separar estas transformaciones que acabamos de hacer de otras un poquitico más trascendentales, que es simplemente decir que el tiempo que se está midiendo desde el observador O y el observador primado es exactamente el mismo, es decir, t es igual a t'. Ok, estas cuatro con la del tiempo reciben el nombre de transformaciones de Galileo. ¿Hay otro tipo de transformaciones? Claro, pero cuando el cuerpo se mueve a una velocidad cercana a la luz o al menos comparable, y esta que nosotros tomamos como t igual a t' ya no se cumple, es otra transformación, los tiempos son diferentes, eso ya se llama relatividad especial, hay muchas cosas interesantes para leer, por ejemplo la paradoja de los gemelos. Si tienen un poquito de tiempo podrían simplemente mirar eso, o mirar algo de dilatación temporal, por ejemplo, cosas por el estilo, sería interesante que lo observen. Ok, esas transformaciones de Galileo, mire que me están dando
información en un sentido. Teniendo información primada, obtengo la información que no está primada. Podemos hacer la transformación inversa a esta que tenemos aquí. Es decir, vamos a tener que x' es igual a x menos b sub 0 por t. Que y' es igual a y. Que z' es igual a z. Y el tiempo' es igual al tiempo sin primar. ¿Ok? Como son transformaciones inversas, por decirlo así, pero siguen siendo de Galileo, se conoce como las transformaciones inversas de Galileo. ¿Cuál me aprendo? Ninguna. Si tiene que aprenderse alguna, cualquiera. La que le quede más sencillo darle sentido. ¿De acuerdo? Las dos son muy buenas, las dos funcionan bastante bien. La que usted crea que tiene más sentido, esa es la que debe utilizar. Bien, antes de continuar, vamos a ver que esta relación que nosotros tenemos aquí para la posición en X, me refiero, puede ser esta ecuacióncita, la puedo escribir de manera que yo tengo una derivada con respecto al tiempo. Bien, si yo derivo eso con respecto al tiempo, me quedaría la derivada de X con respecto al tiempo igual a b sub 0. Sí, por la derivada de t con respecto a t, eso me da 1. Más x' derivado, pues la derivada de x' con respecto al tiempo. ¿Qué me da la primera? La velocidad medida en x. ¿Qué me da la segunda? La velocidad medida en x'. Escribo la relación y me queda que la velocidad va a ser igual a la velocidad del sistema de referencia más la velocidad que mide el sistema privado. ¿Ok? ¿También tiene para transformación inversa? Sí, por supuesto. Podríamos despejar b' y me quedaría que b' es igual a b menos b sub 0. ¿Listo? Todo esto simplemente para x. Es decir, esa relación de velocidades las tenemos sola y únicamente para x porque no le coloqué vector y simplemente derivé las coordenadas de x y x'. ¿Qué pasaría si fueran vectoriales? Es decir, si en lugar de derivar x, yo voy a derivar es r vector, en lugar de b sub 0 vector, y en lugar de x', pues r' como vector. Pasaría que las relaciones que tenemos abajo son exactamente iguales, solo que vectoriales. Quiere decir que a mí no me interesa cuál es la velocidad de el eje de referencia O'. Puede tener una componente en X y otra componente en Y, puede moverse en X, Y, Z, puede ser absolutamente la que usted quiera. Lo único es que la relación se cumple, ya sea vectorial o sea por magnitudes. El siguiente ejemplo. Tenemos un camión que se mueve a 20 metros sobre segundo cuando lanza un proyectil a la misma velocidad pero en sentido opuesto. No me interesa decir que son 20 metros sobre segundo en dirección Y, J, K. Es un cierto sentido y lanza un proyectil con la misma magnitud de velocidad pero en 180 grados hacia atrás, es decir, sentido opuesto. ¿Qué observa una persona que se encuentra en tierra? Bien, este experimento ya lo hicieron los Mythbusters, programa estadounidense, no los viejitos, los más jóvenes, y el resultado fue el siguiente. Como se puede observar en el video, la proyectil sale, simplemente se queda estacionario en el aire con respecto a nuestro sistema de referencia, por supuesto, y cae a la tierra.
¿Qué observa una persona que está en el carro? Pues que lo lanzó a 20 metros sobre segundo. Al fin y al cabo, esa fue la velocidad que él hizo el lanzamiento dentro del carro. Para analizarlo analíticamente, voy a hacer exactamente el mismo dibujo que ya tenía antes para la explicación, donde tenemos el observador O, que no tiene velocidad, y el O', que tiene una cierta velocidad, en este caso en el eje X. Lo único de diferencia, A ahora va a tener una velocidad que va a ser exactamente igual al observador, pero en sentido opuesto. La ecuación para la velocidad va a ser la misma, que ya dejamos claro en la parte anterior, va a ser que la velocidad desde O va a ser igual a la velocidad sub 0, es decir, la velocidad inicial con la que se mueve el observador, más la velocidad prima, que es la que él observa y tiene el objeto. Bien, la velocidad sub 0 va a ser simplemente v sub 0 en dirección y la velocidad primada va a ser menos v sub 0 en dirección y también. Cuando yo reemplazo estas dos ecuaciones, me da que la velocidad es efectivamente 0 desde el observador de la Tierra, que es lo que se observa en el video. Otro ejemplo, un pasajero que se mueve en un tren lanza una manzana hacia arriba y observa cómo ésta describe una trayectoria lineal y vertical. La manzana sube y baja hasta su mano. ¿Qué trayectoria observa una persona estática y fuera del tren? Bien, el mismo dibujo lo voy a volver a copiar tal cual, solo que ahora el objeto A, que me va a representar la manzana, va a tener una velocidad vertical hacia arriba, la voy a llamar v sub y el eje de referencia O', que me representa ahora el tren, se va a seguir moviendo hacia un lado con una velocidad v sub 0. Esta es la posición de la manzana descrita desde el tren en X. Tiene mucho sentido que sea 0. ¿Qué quiere decir? Que la manzana sola y únicamente se movió en Y. Si yo estoy montado en el tren, yo observo que la manzana no se va a mover hacia adelante, es decir, no va a empezar a rodar por el tren o algo por el estilo, va a caer exactamente en la mano. En X su posición fue 0. ¿Qué pasa cuando la observamos en Y? Pues resulta que es un lanzamiento vertical, está afectado por la gravedad y va a ser menos g por el tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial en Y por el tiempo. En Z exactamente lo mismo en X, solamente tenía velocidad inicial en Y, solamente se movió en Y, en Z va a ser igual a 0. Podemos utilizar las transformaciones de Galileo, las copiamos tal cual y empezamos a reemplazar lo que ya tenemos con las ecuaciones de la descripción en el eje primado. Para X me va a dar igual a v sub 0 por t. ¿Por qué? Porque X' es 0. V sub 0, pues la velocidad que tiene el eje de referencia primado por el tiempo. Así de sencillo. Para Y es Y igual a Y', por lo tanto va a ser exactamente la misma descripción en y Z no vale la pena ni escribirlo, ya sabemos que es también 0 por cualquiera de los dos ejes de referencia. La pregunta era ¿qué trayectoria observa una persona en tierra? Esas dos ecuaciones, la de X y la de Y, ya las conocemos muy bien. Miren que para X tenemos un movimiento uniforme, no tenemos aceleración, así que la velocidad para X va a ser constante de principio a fin. Para Y tenemos un movimiento que está uniformemente acelerado, la aceleración es la gravedad, es negativo con respecto a Y y también tenemos una velocidad inicial. Bien, la que está por dentro del tren sí observa un lanzamiento vertical, la que está por fuera del tren observa el mismo lanzamiento vertical más un movimiento a velocidad constante. Ese movimiento compuesto nosotros ya lo estudiamos, ese movimiento se llama un lanzamiento parabólico, donde la velocidad sub 0 va a ser la componente en X de la velocidad sub Y va a ser la componente en Y de la velocidad y la suma de las dos velocidades va a ser la velocidad inicial. ¿Qué me da eso? Una trayectoria parabólica.